Hola, soy Nélida Maurín, de acá de la Casa del Tata. Está ubicada acá en Maimará, departamento de Tilcara. Es un gusto prepararles un rico salteado de llama. El mismo consiste en los siguientes ingredientes. Acá tenemos, acá tenemos cortados en lado la llama. Y luego tenemos cebolla morada, también que le vamos a echar al salteado de llama. Tenemos una variedad de pimientos rojos, verdes y amarillos. Y también le vamos a agregar zanahoria. Y también cortado así en gajos el zapallito. Y todo esto vamos a saltear y luego vamos a agregar los papines. Tenemos papines rosados y los verdes. Después vamos a agregar la quinoa, el queso de cabra y también acá tenemos unas hojas de rúcula. Con esto vamos a salpimentar y por último vamos a agregar la quinoa. Entonces vamos a poner el búho para empezar a preparar el salteado. A preparar el salteado de llama, ya pusimos el búho para que se vaya calentando y ahora agregamos, acá yo tengo un preparado de aceite con ajo. Vamos a agregar un chorrito de aceite, vamos a agregar la carne. Vamos a esperar que se dore la carne para poder recién echar los otros ingredientes. Acá la llama está cortada en dados para poder realizar el salteado. Ahora estamos esperando que se dore un poquito para poder agregar la cebolla y después vamos a agregar el pimiento. Estamos agregando la cebolla morada. Y ahora vamos agregando los pimientos. Bueno, le vamos a agregar un poquito de sal para que esto vaya sudándose. Vamos a agregar un poquito de pimienta. Bueno, nos vamos a agregar acá la zanahoria. Y vamos a agregar el zapallito verde, que está muy tierno. Ahora vamos a dejar que se vaya cocinando. Acá tenemos un poco de maíz. Ahí tenemos los papines. Como verán, tiene una variedad de colores, de sabores. Ahí está.
salteándose. Vamos a agregar la quinoa, que es de gran alimento. Vamos a agregar el queso de cabra y vamos a agregar unas hojas de rúcula. Vamos a agregar un poquito de pimienta. Como verán que tiene esto un gran colorido, un poquito salteado. Por último vamos a colocar una salsa de soja, que esto le va a dar un rico sabor. Ya vamos a ir emplatando. Saben que no tienen que poner mucha sal cuando echamos la salsa de soja, porque si no va a salir salado. Como verán, ya tenemos listo el salteado. Vamos a emplatar. Un rico salteado. Vamos a poner por ahí, acá encima, el queso de cabra. Como verán, tiene un rico plato y nutritivo y fácil de realizar. Bueno, como verán, ahí quedó el plato terminado, el salteado, con muchas proteínas, con todas las verduras. Y bueno, a disfrutarlo. Y muchas gracias por elegirnos para presentar este hermoso plato. Muchas gracias.